Hola grupo, nos alegra que sigan por acá este curso sobre derechos humanos. Esta semana hablaremos sobre los convenios de Ginebra. Miren, los convenios de Ginebra son básicamente la base de lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que su objetivo principal es hacer que, incluso en medio de la guerra, se respete a las personas que no están peleando y no son parte del conflicto. Desde que se adoptaron en 1949, se convirtieron en el punto de referencia central para que los estados y los grupos armados sepan cómo deben comportarse en tiempos de conflicto. Ahora bien, para entender de dónde vienen, tenemos que retroceder un poco en la historia. Todo empieza en 1859, en la famosa batalla de Solferino. Allí, un hombre llamado Henry Dunant fue testigo de miles de soldados heridos abandonados sin recibir ayuda. Esa experiencia lo marcó tanto que escribió un libro llamado Un recuerdo de Solferino, 1862. Ese texto no fue cualquier cosa. Inspiró la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja y poco después, la adopción del primer convenio de Ginebra en 1864. Dunant no se quedó solo en contar lo que vio. Él propuso crear un cuerpo de voluntarios que asistiera a los heridos de guerra, sin importar de qué bando fueran. Sus ideas fueron retomadas por la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, y junto con otras personalidades como Moynier, Dufour, Appia y Maulnoir, fundaron en 1863 lo que más tarde sería el CICR. En 1949, después de ver que los conflictos seguían mostrando atrocidades, se decidió revisar y ampliar los convenios, y ahí nacieron los 4 convenios de Ginebra que conocemos hoy. El primer convenio trata sobre la protección de heridos y enfermos en campaña. Aquí lo que se dice es que los combatientes heridos o enfermos tienen que ser atendidos, sin excusas. Se protege además al personal médico y se prohíben actos como la tortura, los tratos crueles o los juicios sin garantías. Un ejemplo, en la guerra de Afganistán hubo ataques contra hospitales, lo que fue una violación clara de este convenio. El segundo convenio, protección en el mar Este, se aplica en contextos marítimos. Piensen en soldados heridos o náufragos en el mar. También deben ser auxiliados. En este segundo convenio, se prohíbe atacar buques hospitales. En la Guerra de las Malvinas, en 1982, ambos bandos respetaron a los barcos hospitales. El tercer convenio se enfoca en los prisioneros de guerra. Se centra en el trato humano hacia los prisioneros de guerra, prohibiendo las torturas, humillaciones. Establece que los prisioneros deben tener acceso a atención médica, comida adecuada y la posibilidad de comunicarse con sus familias. Un ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido denuncias de violaciones graves a este convenio. Cuarto convenio, protección de civiles. Este es el más amplio y protege a la población civil, sobre todo en territorios ocupados. Prohíbe los castigos colectivos, la deportación forzada y obliga a la potencia ocupante a cuidar de la población bajo su control. En el conflicto palestino-israelí se han documentado desalojos forzados y ataques contra civiles, lo cual va directamente contra este convenio. Seguro conoces emblemas como la Cruz Roja, Media Luna Roja y Cristal Rojo. En pocas palabras, estos símbolos significan protección. La Cruz Roja fue el emblema original, pero algunos países quisieron un símbolo sin connotación religiosa y adoptaron la Media Luna Roja. Más tarde, en 2005, apareció el cristal rojo como una opción neutral. Casos de violaciones a los convenios de Ginebra y Yugoslavia. En las guerras de los Balcanes, hubo limpieza étnica y violencia sexual sistemática. Ruanda. El genocidio de 1994 dejó más de 800.000 muertos, un caso extremo de violaciones al convenio cuarto. Ucrania. Desde 2014 y más con la invasión de 2022, se han registrado ataques contra hospitales, escuelas y viviendas. Cuba. Informes de Amnistía Internacional señalan limitaciones graves a los derechos fundamentales, incluyendo represión y encarcelamiento de opositores. En resumen,
Los cuatro convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son como un gran acuerdo mundial para establecer límites claros en los conflictos armados. Es verdad, no siempre se cumplen, pero siguen siendo la base para proteger la vida y la dignidad humana cuando la violencia se desborda. Y lo más importante, su alcance no se reduce únicamente a tiempos de guerra, sino que también fortalecen la relación con los derechos humanos, recordándonos que la dignidad de las personas debe salvaguardarse siempre.